La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Guido Gómez Mazara, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, Guido. Muchísimas gracias. Un placer tenerte en el programa. Siempre, por estas características en que estamos todos a distancia, pero el afecto y el cariño para Jacqueline y para ti. Muchísimas gracias. Gracias, Guido. Buenos días. Sí. Guido, tú has sometido una serie de expedientes. Creo que oí por ahí que eran 10. Por lo menos yo recuerdo 2 contra el ministro de Obras Públicas, posteriormente candidato, en relación a la autopista del Coral, y después también a la carretera Cibao Sur, Bávaro, Ubero Alta, Sabana de la Mar, Terminal Portuaria Sabana de la Mar. A grandes rasgos, ¿cuáles son los expedientes que tú has sometido? Ok, miren, yo pienso que ya el proceso político pasó y uno tiene que hacer una reflexión al margen de las pasiones que provoca el proceso como tal. Ustedes son los mejores testigos que por años yo libré una lucha en mi anterior organización, el PRD, hablando de cómo el factor dinero había pervertido las reglas de la competencia política y que una sociedad desideologizada había construido nuevos referentes de la política y que necesitábamos que la ciudadanía tomara conciencia para derrotar ese modelo. Nadie puede decir que mi rol en la campaña, que lo asumí, era el resultado de una visión coyuntural, sino que era una acción coherente. Y en ese proceso la gente siempre me decía, Guido, ¿por qué tú recurres a los tribunales? Digo yo, bueno, porque no tenemos el nivel de primitivismo que en la actualidad es a través de los mecanismos institucionales que hay que accionar. Y nosotros, entre otras cosas, a grandes rasgos, tenemos pendiente 8 procesos en el PETCA, todos concernientes a temas administrativos, comenzando por el doctor Andrés Aguajerijo, que ya hemos ido a instrucción porque impugnamos la solicitud de la Procuraduría General de la República de archivarlo, como un sinnúmero de temas que van desde compañías que suplieron al proceso hasta relativas al tema Odebrecht y al ex candidato presidencial del PLD. Fíjense que ese componente de las adendas por 3 años y medio estuvieron desaparecidas y el Ministerio Público nunca procuró, indagó información al respecto. Y tuvo que ser la mano de Dios, y de Brasil nos llegó una documentación en la que aparecía el día 28 de noviembre del año 2012, ya se estaba firmando una adenda de $24 millones para ampliar la carretera San Pedro de Macorís La Romana. Y ahí siguieron Cibao Sur, ahí siguió también la Bávaro, Miches, Sabana de la Mar. Y cuando hicimos la sumatoria, hay que decir también que la suma de las 4 daba $222 millones adicionales en adenda. Sobre esa base nosotros hicimos la denuncia, la depositamos en el PET, que nosotros creemos en el proceso de continuidad del Ministerio Público. Y serán las futuras autoridades las que tomarán las cartas de lugar sin conculcar derechos, sin afectar normas jurídicas, sin que la ciudadanía perciba que es un acto de retaliación porque mi formación cristiana me impide asumir como norma de vida la vendetta. Pero lo importante es que en este tema, que el país conoce perfectamente, realmente hubo una expresión, la gente entienda que, entre otras cosas, lo que electoralmente dibujó el rostro de Luis Abinader es el reclamo de amplios núcleos de la vida nacional de que la relación entre el ciudadano que es designado en el Estado no puede seguir siendo una oportunidad para robarse unos cuartos o tomar ventajas. Y nosotros dejamos a toda esa estructura institucional que es el Ministerio Público para que actúe al respecto. Guido, pero en estos casos, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes al respecto? Jacqueline, déjame cerrar este caso, Guido. En estos casos, por ejemplo, especialmente en el caso del ministro de Obras Públicas y posterior candidato, es decir, hay constancia en las delaciones en Brasil de que hubo, se otorgaron sobornos. Sí, para el Coral hay una declaración de Marco Vasconcelos Cruz certificada
donde él dijo que millones de dólares en soborno. Certificada la tenemos. Fíjate que yo todos los documentos que deposité están certificados. ¿Cuántos millones, Guido? Había un excedente de 222 millones de dólares entre lo contratado originalmente y lo adendado a posteriori. Repito, el Coral... Casi el doble. El Coral, Cibao Sur, ampliación La Romana San Pedro de Macorís y sobre todas las cosas Sabana de la Mar, Viche Bávaro. Esas 4. Okay. Y cuando Guido, me pregunta, ¿cuáles son las expectativas que... Espérate, Guido, déjame, si me permite, mira. ¿Cuáles son las expectativas reales que tú tienes de que estos casos realmente tú estás buscando que se haga justicia y que se practique otra forma de hacer política y que no se aprovechen las funciones públicas para beneficio personal? Pero tenemos una larga lista de casos, de escándalos de corrupción que realmente no han llegado a ninguna sanción. Desde la época del doctor Balaguer con la Hidroquebec, Sunland, los líos de la OMSA, Odebrecht, Renove, PM, los supertucanos, y realmente no ha habido sanción. ¿Por qué ahora tú piensas que sí la habrá? Porque hay un consenso en todos los actores de la vida nacional de que la designación de una procuradora o un procurador va a crear las condiciones, junto a un incremento presupuestario y una profesionalización del Ministerio Público, de que en esas condiciones sí existen garantías de perseguir la corrupción de manera efectiva. Repito, la victoria electoral no puede constituirse en un acto de retaliación y persecución. Luis nunca ha hablado de eso. Inclusive, el hecho de que haya hecho énfasis en el tema de una procuradora o un procurador independiente es bajo el convencimiento de que esa es una acción propia de los mecanismos independientes para que se determine en el curso de los procedimientos, respetando el debido proceso, quién es responsable y quién no es responsable de ese tipo de imputaciones. Yo he cumplido con mi responsabilidad ciudadana, inclusive, y yo aspiro y espero que se cumpla con lo que es un reclamo de la justicia, pero también es un deseo de amplísimos núcleos ciudadanos en el país. Guido, en tu cuenta de Twitter, tú escribes que tú vas a someter hoy en la mañana 3 expedientes. Ah, sí, sí. Esto es... ¿Se puede saber? Ya la campaña terminó. Ahora, yo dije en una cuenta de Twitter, y lo repetí durante la campaña, que yo solo me voy a concentrar en este tramo en ayudar a que Luis sea presidente. Con la gracia de Dios y el voto de la mayoría, él gana. Ahora, ustedes son los mejores testigos. Y excúsame que hable de los medios de comunicación frente a ustedes, que son 2 comunicadoras a quienes respeto y les tengo cariño. Una de las manifestaciones más alarmantes de cómo la práctica política se ha degradado en el país es que la gente entiende que por vía de los medios de comunicación es posible, financiado con fondos públicos o con intereses partidarios, iniciar campañas devastadoras contra la reputación de tus competidores o contra gente que no coincide contigo. Recuento: José Francisco Peña Gómez, Hipólito Mejía, Milagros Ortiz Bosch, Guido Gómez Mazara, Luis Rodolfo Abinader. Y yo he dicho que si queremos hacer una nueva política, tenemos que establecer de una vez y para siempre límites a gente que ha entendido que limitar la reputación de un contrario es una regla, y después, no, esas son cosas de campaña. No. Legislación, penal que implica consecuencias. ¿Tú sabes por qué? Te lo digo duro siempre en los procesos políticos. Yo nunca he hecho señalamientos de carácter privado y personal contra nadie. Yo soy intenso en la política y creo que si aspiramos todos a política hay que tocar la puerta de lo institucional. Y yo hoy a las 10:30 de la mañana estoy depositando 3 acciones contra ciudadanos. ¿Por qué? Porque, y esto permitan hacerlo, permitan. Yo nací en un lugar de una profunda tradición democrática. Mi madre se quedó viuda con 23 años y levantó a 3 muchachos, ¿verdad? Yo supe desde niño lo que es ejercer la viudez con dignidad y no hacer negocio con la memoria de mi padre.
Usted puede discrepar de mí lo que usted quiera. Hágalo, confrónteme, debátame con ideas. Pero miren, mi familia también tiene derecho por la vida con tranquilidad. Yo tengo 2 hijas, una de 22, una de 8. Tengo un hijo que se me murió. Y yo he padecido los efectos bárbaros de ataque sin fundamento. Miren, ese proceso irresponsable y irrespetuoso me obligó a mí, no por asuntos personales, sino por mi esposa. Mi esposa es ciudadana norteamericana. Y lo digo por primera vez. Es una de las contratistas fundamentales por sus credenciales profesionales de USAID, de la Embajada Americana, en los últimos 15 años. Yo tuve que contratar en aquel proceso a una compañía norteamericana, Windows Marts, donde le hicimos un levantamiento de todas mis certificaciones en la CIA, en la CIA, en la CIA, en el FBI, en la DEA, en el Departamento de Justicia norteamericano. Chris Hurst, que fue agregado político aquí, que estaba jefe de estación de la Guatemala, certificó, toda la documentación que los últimos 20 problemas de un ticket en China y menos una acumulación de certificaciones. Explicaciones a el momento oportuno para esto. Yo creo que usted puede, pero hay que respetarlo. Frente a eso, esto no tiene que ver nada con la campaña política de Luis, ni la campaña del cambio, no. Yo tengo el legítimo derecho de accionar en justicia contra gente que me ha irrespetado. ¿Tú crees que hay derecho a contratar a un sinvergüenza en Estados Unidos llamado Ángel Martínez, charlatán, que tengo 7 sometimientos de él en Miami, para decir que Guido Gómez Mazara buscaba dinero del narcotráfico para entregárselo a Luis Abinader? Lo tengo grabado, certificado. Luis Abinader y yo tenemos una relación vieja, que viene aquí a mi casa y conversamos. Luis Abinader y yo nunca hemos hablado de dinero ni de financiamiento. Primer lugar. Segundo lugar, en la Z, que desafortunadamente Bienvenido Rodríguez, que es responsable de eso también, hay espacio que alguna vez fue respetado, una centina, y un personaje que es empleado de la Cancillería y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, lo tengo los certificados, decir que los procesos de acusación que yo he llevado, fundamentalmente contra 2 personas, una de ellas, una ex ejecutiva de INAIPI, esa señora, yo hacía eso por dinero. Yo nunca en la vida he conversado con esa señora. Lo tengo certificado y documentado. Y debo decir que en el día de ayer, en la noche, yo en mi casa, me llamó el periodista Melton Pineda. Me puso a su esposa, me mandó una carta pidiéndome excusas, pidiendo, entre otras cosas, un tema que a mí me sensibiliza, que es el tema de mi mamá, que de paso tiene COVID. Y eso no tiene perturbación. Ah, caray. Y en medio de ese dolor, yo escuchar que él me iba a mandar una carta, que no había problema, me la mandó la carta, efectivamente, diciendo que él nunca quiso decir lo que dijo, que eso fue un exceso, que alguien le dio una información incorrecta, y que por favor, y me puso a su esposa, que por favor no hiciera eso. Yo le dije, manda la carta, publícala en un medio, no hay problema. Yo soy un hombre que no tiene odio contra nadie, pero también tengo derecho. Yo tengo derecho que cuando mi hija accese a cualquier información o google, como dicen los muchachos, no vea que su papá no reaccionó frente a ese tipo de abusos. Que tengo años escuchándolo y tengo certificación de todos los sitios del mundo donde yo nunca he tenido problemas con nadie. Yo soy un actor político y que se desenvuelve en condiciones propias de la lucha política. Pero quiero decir que es el primer ciclo de sometimiento. Aquí hay un abogado que lo voy a someter. Aquí hay una
personas que tienen los medios de comunicación que la voy a someter. Y lo voy a hacer la próxima semana. He contratado José Fiz, Domingo Rojas Pereira, el doctor Medina Sánchez en este primer ciclo y Joaquín Zapata. Y en el próximo ciclo lo voy a hacer, porque no es verdad que en nombre de la lucha política aquí hay que narcotizar el debate. Lo que hicieron contra Peña fue un abuso y no tuvo tiempo para vivir y ver la gente pidiéndole excusa. A doña Milagro, que es una mujer honorable en este país, le dijeron de todo. Hipólito tuvo que esperar que ese sinvergüenza de Wilton le pidiera excusa, que era mentira. A Luis le dijeron de todo. Pero coño, yo no lo voy a dejar así. No lo voy a dejar así. Y el que me llame y el que crea que puede intervenir, no lo acepto. Ni Maximiliano Gómez me va para mí. ¿Quién me repara a mí eso? Yo nunca en mi vida, coño, he tenido que ver con vainas de droga. Ni nunca he hecho nada ilegal. Tengo 20 años aguantando. Que me saquen un papelito porque se presume que si mi actitud crítica hubiese tenido algún nivel de vulnerabilidad, ¿verdad? Sáquenmelo. ¿Cómo es posible que la Comisión Nacional de Control de Drogas utilice una institución que debe estar al servicio de la persecución del narcotráfico en la República Dominicana para cintas y colocarle en los medios de comunicación con su consentimiento de empleado de él, para hacerle la vida imposible a Luis Abinader, a mí, a un grupo de gente en este país? Eso yo no lo voy a perdonar, ni Maximiliano Gómez que me lo pida. Yo voy a aceptar eso. Aquí hay que terminar de una vez y para siempre con este club de filibusteros que llegan a los medios de comunicación estimulados por el gobierno y por los cuartos que distribuye el gobierno a dañar reputaciones. Pues mira, conmigo no. Ni mi papá que salga de la tumba me voy a quedar. Yo voy hoy a las 10:30 de la mañana. Y el que se atreva a llamarme, se va a equivocar conmigo. Porque lo usual es que dañan, afectan a uno y después andan buscando mediaciones. Conmigo no. Yo hasta el último día de mi existencia, y le pido a Dios que me dé muchos años, voy a estar yendo a todos los tribunales de la República a demostrar esa vagabundería. Lo hago por convicción propia, pero lo hago, coño, por Peña Gómez. Muy bien, Guido. Yo creo que una de las mejores señales que puede dar un gobierno de Luis Abinader es acabar con la figura de la bocina y no apoyar a esas estructuras de chantaje. Con tu permiso, Guido, nos vamos a una pausa comercial. Okay. Volvemos, que hay todavía muchos temas de interés con el doctor Guido Gómez Mazara. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Guido Gómez Mazara, abogado, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo y dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Guido, obviamente que lo que ha ocurrido en este año 2020, tanto en marzo, bueno, desde el año pasado, pero vamos a decir, bueno, en el último año, ha cambiado completamente el escenario político y obviamente eso se confirma con las votaciones del pasado domingo. Muchas cosas se recompusieron, cambiaron, y dentro de las conclusiones rápidas que podemos sacar es que, gracias a Dios, a veces el dinero no fue suficiente en muchas posiciones donde se compitió casi con nada y aún así la gente votó abrumadoramente por el partido y por el candidato de su simpatía. Mira, yo creo que es una manifestación de cómo la sociedad ha ido madurando. Yo he dicho que con la desaparición física de los líderes paradigmáticos del país, la política entró en un ciclo pragmático. Pero eso hizo metástasis en el cuerpo social de toda la República Dominicana. No tenemos un modelo perfecto. Hay muchas manifestaciones de Morrobel todavía en la lucha política dominicana, pero hay también indicios de que vamos bien. Miren, por ejemplo, hay mitos que este proceso desmontó. No es verdad, con todo el cariño que le tengo a Rosario Espinal, doctora, no es verdad que si los pobres salían a votar, iban a votar PLD. No, doctora, los pobres salieron a votar, pero votaron por el cambio, fue. Primer lugar. Segundo lugar, si la fuerza ganadora se torna arrogante, prepotente, altanera, y no actúa de conformidad con parámetros éticos requeridos por la sociedad, la gente vuelve a las cacerolas y vuelve a la plazoleta. Eso está clarísimo. Tercer lugar, miren, yo soy una persona que un acontecimiento lo acercó profundamente a la iglesia. Yo soy una persona de fe católica, que milito en ella.
junto a mi esposa y a mi familia. Hay una parte de mi iglesia que tiene que hacer una reflexión, porque gente con intención politiquera quiso hacer un uso de la fe en medio de la campaña electoral. Yo pienso que lo que le hicieron a Farideh aquí no fue justo. Usted puede defender los criterios que usted quiera. Y además yo saludo inclusive tanto a Paz como a Vinicio Castillo Semán, que fueron dos buenos competidores, pero yo creo que Farideh no se merecía lo que le hicieron. Pero Dios, que es sabio, puso las cosas en su lugar. Yo también quiero decir que el hecho de que Eduardo Estrella haya recibido la cantidad de votos que recibió es una prueba de que la sociedad dominicana anda reconstruyendo un espíritu ético de la política. Y sobre todas las cosas, yo quiero decir lo siguiente. Y en este caso es un reconocimiento a una gente de mi generación. Luis demostró que él es capaz de sacar el clavo sin romper la tabla. Demostró ir articulando una red de matemáticas, la sumó y las articuló. Nosotros estamos obligados a hacer un buen gobierno, porque es que no hay de otra. Hay que decírselo y decírnoslos, que esta es la verdadera oportunidad de reconstruir la fe en el sistema democrático en el país. Y excúseme que yo nunca hago leña del árbol caído, pero hay gente que qué bueno que se fue del Senado, Dios mío. Qué bueno que se fue, porque basta ya, como diría Viriato Fiallo. Hay gente ahí que debió retirarse. Pero yo saludo la reacción del pueblo dominicano y sobre todas las cosas, déjame ser justo, porque ser justo es lo primero. Yo, al igual que una cantidad considerable de dominicanos, teníamos nuestras preocupaciones por la Junta Central Electoral. Yo debo decir, yo en primera línea. Y como yo trato de ser objetivo, si bien es cierto, lo de febrero nos espantó, ¿verdad? Y nos apartó de la credibilidad del proceso. Yo debo reconocer con humildad que la Junta hizo un buen desempeño. Y quiero mandar un mensaje público aquí, porque los seres humanos somos ciudadanos llenos de imperfecciones. Yo, Guido Gómez Mazara, quiero felicitar especialmente a Mario Núñez, director nacional de elecciones. Y él sabe por qué yo le mando a decir eso. Yo quiero felicitar a Mario Núñez. El último rasgo de perturbación de este proceso, y ojalá las nuevas autoridades hagan énfasis en eso, y yo no tengo duda porque Luis es un político del siglo XXI, que jamás en la República Dominicana los militares vuelvan a vincularse al activismo político, porque hay mucha gente que se le fue la mano. Eso no es propio de esta coyuntura ni de un país que apuesta a la institucionalidad. Guido, se puede decir prácticamente que el PRM tiene las 2/3 partes del Senado de la República. El Senado tiene bajo su responsabilidad elegir la Junta Central Electoral, elegir la Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo. Tiene ahí un gran reto el PRM, que ha hablado de transparencia, que ha hablado de independencia a la hora de la selección de estos cuerpos tan importantes. Eso es verdad. ¿Cuáles son tus expectativas? Mira, las mismas características del gobierno que habrá de encabezar Luis es de apertura, de participación. Y si en la sociedad dominicana hay un reclamo de fortalecimiento de la institucionalidad democrática, no se puede volver por algunos pasos incorrectos. La noción de reparto le ha hecho mucho daño a la vida política dominicana. Yo sé separar, o sea, no es el Tribunal Superior Electoral actual parecido al anterior. Hay diferencias. En el Tribunal Constitucional hay todavía manifestación de la noción de reparto. En el caso de la Junta Central Electoral, ojalá el proceso de elección se haga en el marco de la mayor transparencia. Y si hay un tema nodal para el futuro de la transparencia del país, es la elección de la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Porque en el orden práctico, cuando cualquier proceso respecto de funcionarios públicos se incoa, la Cámara de Cuentas es una especie de certificado de credibilidad o de actuaciones incorrectas en el marco de la función pública. Y cuando una Cámara de Cuentas está distribuida con un sentido politiquero, eso obstruye la posibilidad de encauzar algunas cosas. Y ojalá apostemos en esa dirección. Yo sé que estamos en la parte final del programa, ¿no? ¿Verdad?
Yo le quiero Sí. agradecer públicamente a ustedes Así dos, es. que siempre se portaron muy bien conmigo. De verdad, yo sé Siempre. las implicaciones que tiene mi nombre en algunas esferas de la comunicación chatarra de la República Dominicana. Y quiero decir lo siguiente. Si algo también se derrotó en este proceso, fue la comunicación chatarra. La gente que creyó que porque tenía acceso a un medio de comunicación podía trastornar y difamar. Esa también es una... Realmente debo decirle que para mí nunca es de buen gusto hacer este comentario. Pero al partido que le dediqué muchos años de mi vida, que por 80 años fue un referente de democracia, de apertura, de participación, yo le dije a ustedes dos, como eclesiastés, que todo tiene su tiempo bajo el sol. Le contaron los votos al PRD. Todo parece indicar que humildemente yo tenía razón. Y el que hizo un partido chiquito para grandes negocios, la sociedad lo colocó en el zafacón de la historia. Justamente, Guido, yo te tenía esa pregunta porque el PRD apenas sacó 2.4% a nivel presidencial. ¿Qué va a pasar con el PRD? ¿Cuál es tu pronóstico? Bueno, yo espero que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, producto de ese salseo mediático de algunos presupuestófagos que decían que su gestión grandilocuente implicaba un cambio en el modelo de Cancillería, que lo colocaban por encima de Eduardo Latorre y Hugo Tolentino. Vaya usted a ver el nivel de irresponsabilidad que este país pueda sostener con una auditoría que las cosas se manejaron transparentemente ahí. Yo no sé si ustedes, al igual que la mayoría de los dominicanos, vieron en el discurso de Luis de la Victoria lo que decía la gente abajo. ¿Ustedes recuerdan? Sí. ¿Se lo recuerdan? Sí, claro. Bueno, Sí. entonces, nada, sin odio, sin retaliaciones, sin persecución, sin... Pero caramba, se retarda, pero llega. Yo voy a cumplir con mi responsabilidad hoy a las 10:30 en la fiscalía y le dejo a mis abogados que manejen eso. Y en los próximos días también volveré con un amiguito de ustedes, sobre todo de Ramón. Me imagino quién es. Porque yo leía siempre, cuando era mucho más joven, a un poeta que se llamaba Pablo Bonifacio Palacio, le decían Almafuerte. Almafuerte decía: no te sientas vencido ni aún vencido, no te presumas esclavo ni un esclavo, levántate, trémulo de pavor, siéntete bravo y arremete feroz, llámale herido. Mi fe religiosa no me permite andar por la vida con una mochila de resentimiento, no lo hago, pero caramba, se pasaron, se les fue la mano. Y la lectura es que en este país jamás nadie que discrepe de uno legítimamente, porque es lo democrático, utilice la tribuna y los medios de comunicación para insultar, degradar, hablar mentira y afectar la reputación. Mi papá a mí no me dejó 100 pesos. Aquí cuando mucha gente no estaba nacida, a mi papá me lo estaban matando. Mi mamá estaba presa. Mi tío Orlando Mazara me lo mataron. Yo supe lo que era desde muchacho. Tenía a Moncho Enrique en mi casa, en Neni Barceja, y vi a mi mamá para el exilio. Yo nunca aparecí en una nómina pública. Tienen 20 años buscando un papelito y no me lo van a encontrar porque no he actuado incorrectamente. Entonces, por el amor de Dios, discrepe de mí. No me respeta. Yo tengo 27 años viviendo en la misma casa. Yo no tengo inversiones en ningún paraíso fiscal. Mis hijos los tengo en el mismo matrimonio. Que esas son de las cosas también que a uno le afectan. Y no por uno, sino por los suyos. Ramón sabe lo que estoy diciendo perfectamente. Y Jacqueline también. Claro, aquí hay que parar para siempre eso. La política no puede seguir construyéndose desde lo de sal, por el amor de Dios. Y es una gran oportunidad, Guido, para acabar con el bocinaje. Porque Luis ganó por encima de las bocinas y de los influencers.
no los necesitó. Entonces este es el momento para acabar con esas estructuras de chantaje que se han instalado en los medios de comunicación para vergüenza de la profesión. Guido Gómez Mazara, te agradezco muchísimo la participación. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Guido. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11 de este miércoles 8 de julio del 2020.